encajó. De la creatividad dos luces surgieron, uniendo almas, abriendo senderos. Reflexiones entre nos, un espacio sin fin, donde libros y voces se encuentran aquí. Vamos con el viento, todo se reescribe, en cada palabra la paz se revive. Juntos vamos a brillar, cuerpo, alma y mente en paz. En este viaje el amor nos guiará, como un faro en la inmensidad. Luego otra chispa empezó a arder. Remember Online, un renacer. Entre meditaciones y transformación, despertamos el cuerpo, sanamos el corazón. Cada paso nos lleva a recordar, somos un hogar donde reina la bondad. Nos tomamos de la mano, sintiendo el latir. Dejemos que el amor se pueda expandir. Síguenos, comenta, deja tu sentir. Abre tu alma, déjalo fluir. Porque juntos crecemos en un mismo sendero. Somos luz que nunca perderá su fuego. Así en la unión hallamos el poder, creando un mundo donde podamos renacer. Con cada latido se siente la verdad, en este viaje eterno hacia la eternidad. Bienvenidos una y mil veces a Reflexiones entre nos. Soy Olimar y la propuesta de este video es explorar diversas formas de ver la vida. Y si hace sentido para ti, puede ser que lo incluyas como parte de tu sanación del alma, cuerpo y mente de la forma más profunda, amorosa y consciente. Hoy nos sumergiremos en la herida de la humillación, su máscara, el masoquista. Porque todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado la sensación incómoda de ser humillados. Es ese golpe al orgullo que nos hace sentir pequeños y desequilibrados. La humillación hiere la dignidad y el amor propio, provocando vergüenza y dolor emocional. Antes de profundizar en cómo se vive desde la niñez hasta la adultez, conviene entender de dónde proviene el término. La palabra humillación deriva del latín humiliatio, que a su vez viene de humiliare, abatir o bajar al suelo, emparentando con humus, tierra. Esta etimología sugiere hacer que alguien baje a tierra, es decir, rebajarlo o denigrarlo. Conocer este origen nos da una idea de la carga inherente. Humillar es hacer sentir inferior al otro. En este video conversaremos sobre la herida de la humillación, recorriendo su significado, cómo se instala a menudo en la infancia y qué cicatrices deja en la vida adulta. Veremos también cómo la humillación puede manifestarse en el cuerpo y en patrones de comportamiento. Y finalmente, exploraremos estrategias de sanación y transformación personal. Antes de comenzar este y todos nuestros videos, queremos recordarte que el contenido de este canal es un espacio de autoconciencia. No buscamos etiquetar ni juzgar a nadie, sino invitarte a reflexionar y explorar qué aspectos podemos transformar en nuestro camino. Iniciar a hacernos preguntas críticas son la brújula que guía este viaje interior. Nuestro contenido tiene un propósito educativo y no pretende sustituir ni interferir con espacios de terapia profesional.
mucho menos enseñar a diagnosticar a otras personas. Te invitamos a utilizarlo como una herramienta para que profundicemos en nuestro autoconocimiento, siempre desde el respeto y la empatía. Recordemos que el proceso del alma es intransferible y que cada quien camina a su propio ritmo. Ojalá que la información que aquí compartimos nos inspire a cultivar más comprensión, compasión, respeto y contención en nuestros vínculos. Que este espacio nos ayude a construir relaciones más amorosas y conscientes, entendiendo que cada uno está en su propio proceso de aprendizaje y evolución. Pero sobre todo, que aprendamos a soltar el control y a confiar en la vida con la certeza de que todo se desarrolla como debe ser. Mis deseos desde mi alma, que sea lo que la vida quiera, de la manera más suave y amorosa posible. Nuevamente, bienvenido, bienvenida a la experiencia de reflexiones entre nos. Recuerda que cada reflexión es un paso hacia tu mejor versión. Si este contenido resuena contigo, ayúdame suscribiéndote, comentando, compartiendo y activando esa campanita para que no te pierdas ningún episodio. La palabra humillación proviene del latín humiliatio, humiliatonis, que deriva del verbo humiliare, que significa abatir, hacer humilde, rebajar. Este verbo a su vez proviene de humilis, que significa bajo, humilde, y está relacionado con humus, que significa tierra o suelo. Por lo tanto, la etimología de humillación nos habla de la acción de hacer que alguien baje o se postre. Metafóricamente o literalmente, poniéndolo en una posición de inferioridad o sometimiento. En su origen, el término no tenía una connotación completamente negativa, ya que la humildad era vista como una virtud en muchas tradiciones filosóficas y religiosas. Sin embargo, con el tiempo, el significado de humillación adquirió una carga más negativa, asociada con la vergüenza, la deshonra y el menosprecio. En otro ámbito, como herida, la humillación es la acción de sentirse rebajado, de rebajarse o de rebajar a alguien más, descaradamente. Los sinónimos de estas palabras son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. En mi sentir, y por supuesto, así lo ha demostrado la experiencia y los estudios científicos, la infancia es el terreno fértil donde muchas heridas emocionales arraigan. Y la humillación es una de las más profundas. En los primeros años de vida somos especialmente vulnerables a cómo nos tratan y qué nos dicen los demás. Cuando un niño o niña es ridiculizado, menospreciado o comparado desfavorablemente, su incipiente autoestima recibe un golpe que puede dejar marca permanente. Por desgracia, son comunes los casos de cuidadores que, sin darse cuenta, humillan al niño con críticas constantes. ¿Por qué siempre haces todo mal? O con castigos avergonzantes en público. También ocurre entre iguales. Compañeros de escuela que se burlan de quién es diferente. En una forma de acoso que hiere profundamente. Para un pequeño, cada día está lleno de descubrimientos y también de confusión. Es normal que cometa errores mientras aprende las reglas del mundo. En ese delicado equilibrio, la humillación no es una reprimenda constructiva, sino un intento de avergonzar y anular al otro. Un adulto que ridiculiza a un niño
por sus fallos no le está enseñando, sino que está bloqueando su confianza para seguir intentándolo. El niño humillado con frecuencia se siente achicado e insuficiente frente a los demás. Lamentablemente, muchos no logran superar estas heridas infantiles y permanecen con una susceptibilidad especial a ser humillados por el resto de sus vidas. En otras palabras, esas experiencias tempranas de vergüenza intensa pueden congelarse en la psiquis, influyendo en cómo esa persona se verá a sí misma en adelante. Sentí, siento y sentiré que es una necesidad para nosotros los padres, cuidadores, maestros, coaches, profesores o figuras de autoridad darnos cuenta de las acciones que pueden ser consideradas como humillaciones y que a lo mejor por el hecho de que en mi familia, en mi entorno, lo hacíamos, se normalizó el acto de humillación y con ello los traumas transgeneracionales e intrageneracionales. Te voy a dejar algunos ejemplos de cómo puede generarse la herida de humillación en la infancia. Número 1. La vergüenza por las necesidades básicas del cuerpo. Burlarse del niño cuando se ensucia o cuando ensucia su ropa o cuando está aprendiendo a ir al baño. Ejemplo, eres un cochino. ¿Cuándo aprenderás a no hacer eso? Ridiculizarlo por sus hábitos alimenticios, ya sea por la cantidad que come o por cómo lo hace. Comes como un cerdo. ¡Qué vergüenza! Hacer comentarios sobre su cuerpo en forma de burla o comparación. Mira tu panza. ¿Cómo pretendes que alguien te quiera así si sigues comiendo de esa manera? Número 2, la descalificación de la autonomía y logros, minimizar sus intentos por hacer las cosas por sí mismo. Dámelo, tú no sabes hacer absolutamente nada bien. Reírse cuando intentan hablar correctamente o cuando se equivoca en la pronunciación. Obligar al niño a hacer algo sin respetar su ritmo o sus emociones. Y luego avergonzarlo si no lo logra. Definitivamente. Mira qué torpe eres. Hasta tu hermanito que acaba de nacer puede hacerlo mejor que tú. Número 3, los castigos humillantes o exposición pública de errores. Hacer que el niño se disculpe en público de manera forzada y humillante. Usar insultos o etiquetas degradantes. Eres un inútil. Nunca en tu vida vas a aprender nada. Castigarlo, exponiéndolo frente a otro. Por ejemplo, hacerlo parar en un rincón del espacio donde estamos, frente a toda la familia, o decirle a los amigos o vecinos lo que hizo mal. El 4, imposición de vergüenza sobre emociones y expresiones. Decirle que no debe llorar o expresar su tristeza. ¿Cuántas veces escuchamos? Solo los bebés lloran, no seas ridículo. O solo los hombres lloran. Perdón, ojalá hubiese sido así. Solo las mujeres lloran. Reírse o ridiculizarlo cuando expresa miedo o inseguridad. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué bebé eres? Por favor. Negar o minimizar sus sentimientos. ¿En serio que vas a llorar? No fue para tanto. Deja de hacer un drama. Número 5, la obligación de satisfacer las necesidades de los adultos. Cargar al niño con responsabilidades emocionales que no le corresponden. Por favor, no llores, que me pones triste a mí también. Hacer que se sienta culpable por disfrutar de algo cuando los adultos están sufriendo. Esto es muy típico. Nosotros trabajando tan duro
y tú solo juegas todo el día. Es un niño y tiene derecho a jugar. Forzarlo a abrazar o besar a personas con las que no se siente cómodo, invalidando sus límites. ¿Cómo pretendes que un niño pequeño se acerque a mí si nunca me ha visto o tiene mucho tiempo que no me ve? Eso no está bien. Resumiendo, podríamos decir que esta herida se vincula profundamente con la percepción del cuerpo, la autonomía y el sentido de valía en el mundo físico, afectando la relación con el hacer y el tener. Su origen suele situarse en la etapa temprana del desarrollo, entre el primer y el tercer año de vida. Un periodo crucial en el que el niño comienza a explorar su independencia motora y social. En este tiempo, del primer año al tercer año, es el niño cuando aprende a comer solo, a regular sus funciones corporales, a comunicarse con mayor claridad y a comprender las normas del entorno. Si estas experiencias están marcadas por humillación, vergüenza o menosprecio, ya sea mediante castigo, burlas o mensajes incluso no verbales que invalidan su autonomía, el niño internaliza la creencia de que su ser y sus necesidades básicas no son aceptables. ¿Te pasó? Creo que a mí me pasó y yo también lo hice. La herida de humillación suele originarse con mayor frecuencia en la relación con mamá, con la madre, ya que somos nosotras quienes en la mayoría de los casos desempeñamos un rol central en el cuidado y la regulación del niño en sus primeros años de vida. Vamos asumiendo la responsabilidad. Sin embargo, también puede surgir con el padre si es papá quien asume el control y la enseñanza sobre las normas de comportamiento, estableciendo límites de manera rígida o invalidando la autonomía del niño. La relación con mamá o con la madre suele estar vinculada a la experiencia de humillación en áreas sensibles como la sexualidad, la autonomía sobre el propio cuerpo y la sensación de merecimiento de placer y bienestar. Comentarios o actitudes de juicio hacia la expresión corporal del niño, su curiosidad natural o necesidad de autoexploración puede generar una relación conflictiva con el cuerpo y la intimidad en la adultez. Vamos observando, vamos viendo qué hemos hecho, cuáles son esas conductas que sí hicimos. Por otro lado, cuando la herida se da en la relación con papá, con el padre, tiende a manifestarse en aspectos relacionados con el aprendizaje, la comunicación y la capacidad de expresarse sin temor a ser ridiculizado o invalidado. Un papá que corrige de manera despectiva, que minimiza los logros del niño o que impone un control excesivo sobre cómo debe hablar, cómo debe escuchar, cómo debe comprender, puede generar un bloqueo en la autoestima intelectual y la seguridad en la expresión personal. En estos casos, la sanación requiere un trabajo profundo con ambas figuras parentales, identificando las creencias limitantes instauradas en la infancia y liberando las memorias somáticas de vergüenza
y desvalorización. El niño que experimenta humillación de manera recurrente desarrolla estrategias inconscientes para manejar el dolor y la vergüenza que le generan estas experiencias. Una de estas estrategias es lo que simbólicamente podríamos llamar la máscara de masoquista, que no se refiere exclusivamente al masoquismo en su sentido convencional, sino más bien a un patrón de comportamiento donde el niño o la niña aprende a soportar el sufrimiento e incluso a encontrar una especie de seguridad, de cobijo en él. Diversos estudios confirman lo dañino que es para un menor vivir en donde la humillación es la bandera. Por ejemplo, investigaciones sobre apego sugieren que cuando la figura de cuidado humilla o desprecia al niño en vez de protegerlo, el pequeñito aprende a que no puede confiar y que es malo o no merece respeto. Esa percepción distorsionada se internaliza. El niño cree que hay algo mal en él, desarrollando una autoestima frágil. De hecho, la humillación en la infancia suele derivar en una autoestima herida y sentimientos persistentes de vergüenza tóxica, un término que describe cuando el niño llega a pensar que su esencia misma es defectuosa o indigna de amor. No es casualidad que la psicología moderna incluya la humillación como una de las heridas de la infancia, que puede persistir en la adultez, junto con el abandono, el rechazo, ya hablamos de ellos, la traición y la injusticia. Los autores señalan que la herida de humillación surge cuando el niño siente que los demás lo desaprueban o ridiculizan constantemente, minando su valor personal. Si escuchó repetidamente mensajes como eres torpe o qué vergüenza, siempre haces el ridículo, el niño puede terminar creyendo esas etiquetas negativas. Aquello que se vive en la niñez no se queda allí. Muchas veces nos acompaña en forma silenciosa hasta la adultez. Las personas que han sufrido humillación en su infancia suelen cargar con cicatrices emocionales duraderas. Las más notorias son la baja autoestima, miedo al juicio, dificultad para poner límites o una necesidad constante de complacer a los demás para evitar sentirse indigno. Habiendo aprendido de pequeños a sentirse menos, los adultos pueden dudar de su propio valor y capacidades. Estas personas a menudo temen el rechazo y evitan exponerse por miedo a hacer el ridículo. Nuevamente, recordamos que cuando una herida no se sana, la persona sigue reaccionando desde el niño herido que está allí presente en nuestro interior. Por ejemplo, ante una crítica leve en el trabajo, un adulto con herida de humillación puede sentir un dolor desproporcionando, reviviendo sin saberlo aquella vergüenza infantil. Las secuelas se extienden también a las relaciones interpersonales. Si de niño te hicieron sentir indigno o constantemente burlado, es posible que de grande te cueste confiar en los demás o mostrarte vulnerable. Muchas víctimas de humillación desarrollan una especie de radar hipersensible. Estamos siempre alertas, esperando el próximo golpe a nuestra dignidad. Esto puede llevar a dos patrones, supuestamente opuestos. Por un lado, algunas personas se vuelven muy dependientes y complacientes, intentando por todos los medios agradar a otros para no ser nuevamente humilladas. Por el contrario, algunos adoptan la tiranía. Aprendieron el mecanismo de defensa de humillar antes de ser humillados. Es decir, podrían ser muy críticos o incluso denigrar a otros como escudo protector, repitiendo sin querer el ciclo de la herida. En ambos casos, la raíz es la misma: el terror a revivir esa sensación de vergüenza e indignidad. No es extraño entonces que esta herida influya en decisiones vitales.
Personas con miedo latente a la humillación podrían rehuir desafíos, una entrevista de trabajo, iniciar estudios, hablar en público, imagínense, por la ansiedad a quedar mal. Pueden también autosabotear relaciones de pareja por temor a la crítica o al abandono si se muestra tal cual como es. La humillación sostenida genera armaduras emocionales, barreras que levantamos para protegernos del dolor, pero que también nos aíslan del amor y la autenticidad. En suma, vivir con la herida abierta de la humillación es vivir con freno de mano, limitando nuestro potencial y por supuesto que nuestro bienestar. Más allá de los efectos psicológicos, la humillación también se inscribe en el cuerpo. ¿Has notado cómo reacciona tu organismo ante una vergüenza intensa? Tal vez el rostro se nos encienda en un rubor caliente, el corazón late con más fuerza y los músculos se tensan. Esto no es casualidad. La humillación es una experiencia emocionalmente intensa que activa nuestra respuesta de estrés. Estudios en neurociencia social han encontrado que la humillación puede provocar mayor activación cerebral que otras emociones negativas como la ira o incluso el miedo. Un estudio en el año 2014 midió la actividad eléctrica cerebral de personas al imaginar distintas situaciones y descubrió que sentir humillación requería un mayor esfuerzo mental que sentir rabia o vergüenza por otros motivos. Los investigadores lo interpretan así. La humillación es una emoción social muy compleja que nos exige procesar la pérdida de estatus y la amenaza a nuestra identidad. Por eso, el cerebro se pone en alerta máxima. Esa intensa activación mental tiene correlato físico. La humillación duele. Y no solo en sentido figurado. De hecho, algunas investigaciones la describen como un dolor social tan agudo que el cuerpo lo registra parecido a un dolor físico. Víctimas de abuso que fueron humilladas describen la experiencia como sentir que les apuñalan el corazón o les patean el estómago. ¿Has escuchado alguna vez esa expresión en alguien que te ha rodeado, que ha estado cerca de ti? Esas sensaciones van acompañadas de una sensación de parálisis y confusión. La humillación severa puede dejar a la persona literalmente temblando e incapacitada en el momento, inundada de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Las heridas emocionales, el trauma de la humillación, a menudo se almacena en forma de tensión muscular crónica, dolores psicosomáticos o hiperreactividad del sistema nervioso. No es casual, por supuesto, que niños que crecen en ambientes de abuso o burla frecuente desarrollen dolores de cabeza o de estómago recurrentes sin causa médica aparente. Es simple. En su cuerpo y en nuestro cuerpo se manifiesta el estrés constante de la humillación y la ansiedad anticipatoria. Incluso años después, el cuerpo puede seguir reaccionando ante situaciones que recuerdan conscientes o inconscientemente aquellas humillaciones pasadas.
Solo imagina, te invito a sentir un tono de voz autoritario, una risa en grupo o cualquier estímulo asociado a eso. ¿Qué hace? Se dispara la sudoración, la taquicardia o ganas de huir. La literatura especializada en trauma señala que estas reacciones son normales. Nuestro organismo aprende a asociar ciertas pistas con peligro de humillación y responden con huir o pelear. La humillación extrema tiende a generar dos respuestas fisiológicas: o la ira, peleas por restaurar tu sentido de valor, o la indefensión, huidas o esconderse. A veces incluso nos congelamos en una depresión profunda. Esto explica por qué la humillación puede llevar, en casos extremos, a respuestas violentas o autodestructivas. Para visualizar este impacto corporal, pensemos en cómo describen su vivencia quienes han sufrido humillación en contextos abusivos. En un estudio sobre violencia doméstica, mujeres maltratadas relataron haberse sentido pequeñitas, impotentes como un bebé y con un intenso deseo de desaparecer en los momentos de humillación. También escuchamos expresiones como: quisiera que me trague la tierra en este mismo instante, porque es abrumador el sentimiento de vergüenza y desesperación. Es importante subrayar que la humillación también duele en el cuerpo. Lo vuelvo a repetir. Es un dolor físico intenso, lo que acompaña a la degradación de la identidad. A lo largo del tiempo, alguien que ha vivido repetidos episodios de humillación pueden desarrollar patrones de comportamiento característicos. Ya mencionamos dos polos frecuentes: la sumisión dependiente y la agresividad defensiva. Pero vamos a profundizar un poco más en ellos y en otros posibles patrones. Dependencia y complacencia excesiva. Muchas personas humilladas de niños crecen con un deseo ferviente de aprobación. Temen tanto a volver a sentirse avergonzados que harán lo posible por caer bien a todo el mundo. Pueden volverse perfeccionistas. Evitan cometer el más mínimo error para que nadie tenga de qué burlarse. También tienden a anteponer las necesidades de los demás a las propias, como estrategia inconsciente para mantenerse a salvo de críticas. Este patrón es engañoso, por un lado. Estas personas pueden ser muy empáticas y solícitas, pero por otro pueden perder de vista su propia identidad y deseos. ¿Quién soy yo? Más allá de hacer felices a los demás. Es una pregunta que a veces les invade. La literatura terapéutica sobre la herida de humillación menciona que estas personas incluso rechazan su propia sensualidad y placer, pues en el fondo cargan con una vergüenza interior que les hace sentir, escuchen esto, que no merecen disfrutar. Los cuerpos con herida de humillación, caracterizados por posturas sumisas y sentimiento de culpa. En casos así, la persona puede hasta descuidar su aspecto o salud, poniéndonos siempre de último lugar, ya que de niños quizás
recibimos el mensaje de no vales. Otros son más importantes. El autosabotaje y el aislamiento. Otro patrón es evitar cualquier situación que pueda implicar evaluación pública. La persona humillada podría sabotear sus propias oportunidades. No entregamos un trabajo a tiempo, faltamos a una entrevista, posponemos metas, todo por miedo a exponernos. Paradójicamente, este comportamiento muchas veces confirma sus temores o nuestros temores. ¿Ves? Fracasé. Soy un inútil. Alimentando un ciclo de autocrítica destructiva. La agresividad y el control, en el extremo opuesto. Algunos convertimos nuestro dolor en furia. Nunca más me van a humillar. Nos repetimos, nos los decimos. Y se levanta una coraza de dureza. Podemos volvernos, por supuesto, personas controladoras. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la razón o la última palabra siempre. Nos cuesta aceptar críticas, porque incluso las bien intencionadas las leemos como ataques. En situaciones de conflicto, es posible que reaccionemos con una ira desmedida si sentimos que nuestro orgullo está amenazado. Como vimos, es común que quien fue humillado termine humillando a otros. Pero no es por maldad innata, sino porque aprendimos ese modelo y lo adoptamos como defensa. Si de niño te hicieron comer tierra, metafóricamente hablando, de adultos, podríamos, sin querer, hacer lo mismo con otros para no sentirnos abajo en la jerarquía. Este patrón repetitivo es muy evidente en entornos laborales o familiares. El ex niño humillado quizás se convierta en un jefe autoritario o un padre ultra exigente, replicando con otros la vergüenza que nosotros sentimos por dentro. Por supuesto, esto retroalimenta el problema, afectando nuestras relaciones y generando más culpa y vergüenza. Es así como una especie de círculo vicioso emocional. ¿Qué decir de la hipervigilancia y la desconfianza? Muchos de los que somos sobrevivientes de la humillación permanecemos en la defensiva en todo momento. Cualquier comentario lo analizamos en busca de doble sentido. Cualquier risa cercana la sentimos personal. Esta hipervigilancia constante es agotadora. Es como vivir en un estado de alarma continuo, esperando el próximo ataque a la dignidad. Aquí entra en juego un componente traumático. El cerebro, acostumbrado al maltrato, sobrereacciona ante estímulos neutros. Un tono de voz firme nos puede sonar como un grito. Una sugerencia puede sentirse como un insulto. Ese patrón puede llevarnos a malentendidos frecuentes y a confirmar nuestra creencia de que el mundo es humillante.
cuando en realidad a veces es nuestra propia percepción sesgada por la herida. Puede ser que podamos resumir que la humillación no tratada puede modelar personalidades enteras, desde la persona sumisa, que no sabe decir no, hasta la que intimida para no ser intimidada. Todas, absolutamente todas, son expresiones distintas del mismo dolor original, que todavía habita en nosotros, a lo mejor. Reconocer nuestros propios patrones nos permite darnos cuenta de que detrás de ciertas reacciones, ya sea agradar en exceso o enojarse por todo, hay una herida que necesita atención. La herida de humillación está profundamente arraigada en la vergüenza y en cómo el cuerpo la sostiene a lo largo del tiempo. Nosotros, esas personas que sufrimos esta herida, solemos experimentar una sensación persistente de indignidad, lo que nos lleva a desarrollar patrones de autoevaluación críticos e hipercríticos y una tendencia a ocultarnos, tanto emocional como físicamente. La vergüenza y la culpa son emociones relacionadas, pero tienen matices diferentes. La culpa surge cuando la persona cree que ha hecho algo incorrecto. Es decir, nuestro juicio se enfoca en la acción. Hice algo mal. En cambio, la vergüenza afecta la identidad y nuestra autoimagen. Me observo en el espejo y digo, definitivamente soy defectuosa y no valgo absolutamente nada. Para quienes hemos sufrido la humillación en la infancia, la vergüenza se convierte en un estado emocional recurrente, llevándonos a la necesidad de escondernos, minimizarnos o sabotearnos antes de que otros puedan juzgarnos. Esto, por supuesto, que se opone a la soberbia y al orgullo, que reflejan autoafirmación y valoración de uno mismo. Cuando alguien no puede sentirse legítimamente orgulloso de sí mismo, es probable que caiga en la vergüenza, el autoataque y el deseo constante de invisibilizarnos. Las personas con una herida de humillación significativa pueden desarrollar un cuerpo con acumulación de grasa como mecanismo de defensa. Este tipo de cuerpos, en lugar de ser musculosos y fuertes, se percibe más bien como redondeado, blando y regordete, como una barrera contra el juicio externo. Si la acumulación de grasa se presenta de forma localizada, como en glúteos o nuestros senos, esto podría indicar la presencia de una herida de humillación menos intensa o específica en ciertos aspectos de la identidad y la autoimagen. Nosotros los masoquistas solemos desarrollar una espalda ancha, no solo como una característica física, sino como símbolo de la carga emocional y el peso que llevamos sobre nosotros mismos. Esto lo
se entiende como una respuesta corporal al estrés crónico. La musculatura de la espalda, los hombros y la pelvis acumula tensión por años, reflejando la necesidad de ser fuertes porque tenemos que soportar la humillación o el abuso emocional. Una de las características que se destacan es la dificultad de las personas con esta herida para hacer las cosas con rapidez. El miedo al juicio y la vergüenza generan una tendencia a la autoobservación excesiva, lo que ralentiza nuestro actuar y esfuerza y refuerza la sensación de no ser suficiente. Este comportamiento se puede entender como una estrategia de autocontrol excesivo. Ir lento significa evitar errores. Y evitar errores significa evitar la humillación. Para estas personas, aprender a validar nuestro propio ritmo sin compararnos con los demás es definitivamente un paso clave. Nosotros los masoquistas nos refugiamos en ayudar a los demás como una forma de distraernos de nuestro propio sufrimiento. Por supuesto que esto está alineado con lo que observamos en la terapia. Nos involucramos en relaciones donde somos sobreexigidos y poco valorados. Atraemos a personas que abusan de su entrega, perpetuando la sensación de humillación. Encontramos alivio momentáneo en el servicio a otros, pero a costa de nosotros mismos. Indudablemente, es clave reprogramar las creencias de autosacrificio, ayudando a la persona a comprender que su valor o nuestro valor no depende de cuánto hagamos por los demás, sino de nuestra autenticidad y nuestra capacidad de existir, sin miedo al juicio. Muchas mujeres masoquistas nos quejamos de estar hartas de ser la sirvienta. Nos quejamos, pero continuamos con la misma conducta, ya que no nos percatamos de que nosotras mismas nos habíamos impuesto esas limitaciones. También podemos llegar a decir, después de 30 años de buen servicio, el director me echó a la calle como si fuese una basura. Después de 30 años de entrega en mi matrimonio, mira cómo me dejaron. Este tipo de personas que nos consideramos serviciales, no nos sentimos reconocidas en ningún momento. Y el patrón de masoquista en herida de humillación es un ciclo inconsciente en que nosotras nos autorreducimos y nos rebajamos, creyendo que al resolver los problemas de los demás, obtenemos validación y, por supuesto, reconocimiento. Sin embargo, este comportamiento solo nos refuerza la sensación de indignidad y perpetúa la humillación. Nosotros los masoquistas nos convencemos de que nuestro valor depende de cuánto podemos hacer por los demás, por lo que asumimos responsabilidades que no nos corresponden. Sin embargo, al hacerlo, indirectamente le estamos transmitiendo a los demás que no son capaces de valerse por sí mismos.
lo que puede generar relaciones de dependencia. Este patrón nos coloca en una trampa emocional. Creemos que si no ayudamos, no voy a ser querido o aceptada. Nos sobrecargamos de responsabilidades, atendiendo a los demás antes de que a nosotros mismos. Las personas a nuestro alrededor comienzan a depender de nosotros. Qué rico, de nosotras. Lo que refuerza su creencia de que sin mí no pueden. Recibimos validación momentánea, pero al mismo tiempo nos sentimos atrapados y explotadas. Cuando los demás expresan que no pueden hacer nada sin mí, en lugar de sentirnos valorados, nos sentimos aún más humillados y desbordados. Porque sabemos que este tipo de patrón no solo es mental, sino que también se graba en el cuerpo. Nosotros los masoquistas cargamos la tensión en la espalda, la garganta y en la mandíbula, como reflejo de la represión de nuestros propios deseos de autonomía. Estos comportamientos de sobreayuda y por supuesto de autosacrificio puede generar en nosotros resentimiento hacia los demás, aunque nunca lo expresemos abiertamente. Sensación de que definitivamente nadie nos reconoce lo suficiente, alimentando nuestra vergüenza. Por supuesto que tenemos que sentir dificultad para recibir ayuda, porque nos hemos identificado como las fuertes y el que siempre soluciona. Nosotros los masoquistas tenemos que reconocer que no necesitamos ocupar tanto espacio en la vida de los demás. Sabemos en lo más profundo de nuestro ser que en verdad somos especiales e importantes, pero no tenemos que demostrarlo más al resto de la gente. Cuando nos reconocemos, nuestro cuerpo ya no tiene necesidad de ocupar tanto espacio. A mí me pasó. Y un claro ejemplo de esta tendencia al control se observa en la maternidad. Nosotras las mamás con la herida de humillación controlamos la apariencia y el comportamiento de nuestros hijos y de nuestra pareja para evitar que nos avergüencen. Insistimos en que nuestros hijos tienen que ser bien portados desde pequeñitos, porque viendo su comportamiento, su comportamiento como un reflejo de nuestra propia valía como mamás. Nos avergonzamos de nosotras mismas si no logramos que nuestros hijos cumplan con nuestras expectativas. Nosotros somos ese tipo de madres que podemos llegar a ser muy estrictas y exigentes. No porque querramos dañar a nuestros hijos, sino porque tememos que si ellos fallan, yo voy a ser vista como una madre incompetente. Desde el punto de vista terapéutico, quiero que sepamos que este control genera un círculo vicioso donde la madre transmite inconscientemente la misma vergüenza que ella o que nosotras sufrimos en nuestra infancia. La fusión con la madre y la carga emocional es otro aspecto clave en la dinámica de la herida de la humillación en nuestra relación fusional. Nosotros los masoquistas
ya sea mujer u hombre, hacemos todo lo posible para no avergonzar a nuestra mamá, sintiendo que debemos cumplir sus expectativas para ser aceptados. Sentimos que nuestra madre es una carga emocional pesada, lo que refuerza la tensión en nuestra espalda, creando la necesidad de desarrollar un cuerpo fuerte para poder soportarla. Aunque podamos amar a nuestra madre, también podemos experimentar sensaciones contradictorias. De repente podemos sentir alivio cuando ella ya no está. ¿Por qué? Porque nuestra mamá representaba un obstáculo para nuestra libertad. Vamos a recordar que desde algunos enfoques la espalda simboliza el peso de las responsabilidades y las emociones no expresadas. La carga emocional no desaparece con la muerte de mamá, sino que continúa manifestándose en forma de tensión crónica, contracturas y una actitud de autosacrificio que sigue condicionando la vida de nosotros. En algunos casos, la fusión con nuestra mamá es tan intensa que cuando ella fallece, nosotros los masoquistas experimentamos una crisis de agorafobia, es decir, un miedo extremo a salir al mundo. Esto sucede porque la madre o nuestra mamá representaba una estructura de seguridad y protección, aunque fuera una seguridad basada en el control y la humillación. Sin la madre, el masoquista siente que ha perdido su referencia emocional, lo que puede generar una profunda crisis de identidad. Algunos elementos a tomar en cuenta con la herida de humillación. La vergüenza que no hemos procesado puede intensificarse, haciendo que la persona prefiera aislarse desde la infancia. El masoquista aprende a callar sus verdaderas necesidades y emociones por miedo a la vergüenza o a avergonzar a otros. Sus padres le inculcan que los problemas familiares no deben compartirse con extraños, reforzando el hábito de guardarse todo para sí mismo. Es extremadamente sensible y se hiere con facilidad, por lo que evita hacer lo mismo con los demás. Cuando alguien cercano está triste o desdichado, se siente responsable, pensando que hizo algo mal o que dejó de hacer algo. Al estar tan enfocado en el estado emocional de los demás, nos desconectamos de nosotros mismos y de nuestras propias necesidades. Nos convertimos en un cuidador emocional, creyendo que nuestro valor radica en aliviar el sufrimiento ajeno. Nosotros los masoquistas utilizamos el humor como una estrategia inconsciente para evitar la vergüenza. Esta estrategia es un mecanismo de defensa que permite gestionar la incomodidad emocional, desviando la atención de nuestro dolor interno. Pero este humor suele destacarse, ya que tiene una alta capacidad de hacer reír a los demás. Su expresión es exagerada, teatral y envolvente, transformando situaciones cotidianas en relatos graciosos. Sin embargo, este humor oculta nuestro miedo a ser humillado y a nuestra necesidad de minimizar nuestro propio sufrimiento. Reírnos de nosotros mismos nos permite evitar que otros lo hagan primero. Si nos mostramos como el blanco de las bromas de manera voluntaria, sentimos que tenemos el control sobre la situación. Nadie sospecha nuestro verdadero temor a la vergüenza, ya que siempre parecemos estar bromeando y mostrando resiliencia. Nos rebajamos y nos minimizamos de manera inconsciente, creyendo que así seremos más aceptados
y evitaremos críticas dolorosas. Uno de los rasgos más característicos de nosotros los masoquistas es nuestra manera de expresarnos. Usamos diminutivos y palabras que reflejan nuestro deseo inconsciente de no ocupar demasiado espacio. Por ejemplo, ¿tienes un minutito para mí? Tengo una pequeña idea. Voy a tomar un bocadito. Esta tendencia también se refleja en nuestro entorno. Preferimos escribir con letra pequeña, como si quisiéramos hacer de nuestra presencia algo discreto. Tendemos a elegir objetos pequeños como automóviles compactos o casas acogedoras. Solemos dar pasos cortos y caminar con cautela, evitando llamar la atención. Destacamos nuevamente que el masoquista, o nosotros los masoquistas, desarrollamos una fuerte tendencia a la autoculpa y a la autoexigencia, asumiendo la responsabilidad de los problemas ajenos como una forma de demostrar que somos una buena persona. Esta dinámica se encuentra profundamente enraizada en el sistema nervioso y en nuestra memoria corporal. Y se va a manifestar no solo en pensamientos y emociones, sino que también se manifiesta en nuestra postura y la acumulación de tensión en nuestra espalda. El masoquista somatiza su herida a través de diversas dolencias físicas, reflejando el peso emocional que carga. Obviamente, comprendiendo que indiscutiblemente el cuerpo guarda memoria del sufrimiento y lo expresa a través de síntomas físicos. Los conflictos emocionales no resueltos. Me encantaría enumerar un poco las cargas emocionales reflejadas en el cuerpo del masoquista. Dolores de espalda y hombros se deben a la excesiva carga emocional y al sentimiento de falta de libertad. El dolor lumbar relacionado con la inseguridad material. El dolor cervical asociado a problemas afectivos y emocionales. Problemas respiratorios. Se presentan cuando la persona se deja abrumar por los problemas de los demás, sintiendo definitivamente que no podemos respirar. Otro de los síntomas son las dificultades en las piernas y pies, varices, esguinces y fracturas reflejan el miedo a moverse con libertad, lo que puede traducirse en bloqueos físicos. Enfermedades del hígado. Hacer mucha bilis es una expresión que refleja el enojo reprimido hacia quienes nos han humillado. Afecciones en la garganta. Anginas, laringitis y problemas en la voz surgen porque se retiene lo que no expresamos, en especial cuando se trata de pedir algo. La glándula tiroides también puede verse afectada cuando la persona no logra reconocer ni expresar sus propias necesidades. Irritaciones en la piel. Surgen cuando la persona no se permite expresar su deseo o placer, ya que no cree o no creemos que nos los merecemos. Disfunciones en el páncreas, hipoglucemia y diabetes pueden manifestarse en quienes tenemos dificultades para permitirnos disfrutar o sentimos culpa cuando nos damos algunos gusticos. Los problemas cardíacos debido a nuestra falta de autoestima y dificultad para reconocernos valiosos. Los masoquistas
somos propensos a enfermedades del corazón. Por supuesto que el corazón está relacionado con la capacidad de amarnos y disfrutar la vida, algo que nosotros reprimimos. Tenemos tendencia a someternos a cirugías debido a nuestras creencias sobre el sufrimiento. Los masoquistas solemos atraer enfermedades o condiciones que requieren intervenciones quirúrgicas. Aunque la herida de la humillación puede ser profunda, la buena noticia es que sí es posible sanarla y transformarla en fuente de fortaleza. Este camino de sanación es muy personal, pero podemos mencionar estrategias terapéuticas y herramientas que han demostrado ser útiles según la psicología contemporánea y nuestras prácticas también. Número 1, tomar conciencia e identificar la herida. Definitivamente ese es el primer paso, reconocer que cargamos con esa herida. A veces la humillación queda oculta bajo capas de ira o de aparente indiferencia. La introspección honesta es vital. Autoobservación, de repente llevar un diario emocional, nos ayuda a detectar qué situaciones actuales despiertan en nosotros sentimientos desproporcionados de vergüenza. Escribir acerca de esos momentos y de lo que sentimos. Me sentí tonto, me sentí inválido, furioso, con ganas de llorar. Puede sacar esa herida del subconsciente a la luz. Practicar la atención plena también aporta. Al meditar o simplemente al estar presente con nuestras emociones sin juzgarlas, empezamos a ver con mayor claridad esas heridas que se activan. Este proceso de identificar la herida de humillación en nosotras y en nosotros es crucial para indicar o iniciar cualquier cambio, indicar el punto de partida. Cuestionar las creencias arraigadas. La humillación prolongada suele venir acompañada de creencias negativas sobre nosotros mismos. No valgo nada, merezco que me traten mal, soy torpe, inútil, fea. Por eso es que te pedimos que la identifiques y por supuesto que trabajemos, después de esa identificación, que trabajemos esas creencias. Porque la idea es que desafiemos esas ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, ese no sirvo para nada. Esa voz tóxica que tenemos en nosotros, ¿de dónde viene esa voz tóxica? Y por supuesto, poco a poco vamos a ir aprendiendo a formular esos pensamientos y a cómo reformularlos. Por lo menos, por ejemplo, cambiar de soy una fracasada porque me humillaron, por fui víctima de comportamientos crueles, pero eso no define mi valor. Esta reestructuración o reparación nos devuelve el poder a nosotros a restaurar nuestra imagen para que sea una imagen más sana. Por supuesto que aceptarnos y comprometernos con nosotros mismos. Y eso implica aprender y aceptar esas experiencias pasadas que no podemos cambiar por dolorosas que sean. Y a comprometernos con acciones presentes que reflejen nuestros valores. Es indispensable que trabajemos mucho con la compasión hacia nosotros mismos. Y esto implica tratarnos con la misma amabilidad con que trataríamos a un buen amigo herido, en lugar de juzgarnos con absoluta dureza. Me encanta el trabajo que hacemos desde la visión de trauma, de sanar el niño interior, porque indudablemente detrás de todas las heridas y de esta herida de humillación que hoy estamos hablando, suele estar ese niño o esa niña interior que quedó congelado en el tiempo, asustado y dolido.
La idea es ir con ese niño a través de alguien que te guíe y que esté presente contigo para que puedas obtener un pequeño diálogo con esa parte nuestra que está herida. Es un trabajo muy simbólico, un trabajo de imaginación donde podemos reconfortar a esa pequeña parte de nosotras que todavía se siente humillado, y es un trabajo, te lo prometo, muy poderoso, porque la idea es que resignifiquemos el recuerdo, darle a esa pequeña parte de nosotros apoyo, protección que no recibió anteriormente. La idea es que este tipo de trabajo lo hagamos guiado por alguien, por un terapeuta, porque tenemos que integrar la experiencia en lugar de seguir reprimiéndola. La idea es que a ese niño que todavía, esa parte de nosotros que todavía está allí herido, se sienta visto y validado. Porque para el adulto actual es liberador cuando sanamos esa emoción o esa herida que todavía está allí. Indudablemente la liberación impacta en el cuerpo y es útil incluir algunos enfoques somáticos en la sanación. Actividades físicas conscientes, yoga, tai chi, danza, terapia, nos puede ayudar a liberar la tensión y las emociones atascadas. A mí me encanta el trabajo con el cuerpo y sobre todo me encanta observar cómo en nuestro cuerpo están anidados esas heridas. A través de un nudo en la garganta podemos recordar una vergüenza. Ejercicios de respiraciones profundas. Empieza a desbloquear esas emociones, pero sobre todo empezar a recordar y activar memorias. Hay un autor que me encanta, su nombre es bien difícil y por eso no lo menciono. Nos dice que con el yoga podemos recalibrar el sistema nervioso de quienes hemos sufrido trauma, porque nos ayuda a volver a sentir el cuerpo como un lugar seguro. Por supuesto, técnicas de relajación para manejar la ansiedad, para manejar nuestra forma de vincularnos de manera ansiosa. La idea es que nos aportemos herramientas concretas para que podamos empezar a sentir nuestro cuerpo y empecemos a despertar esas memorias, y definitivamente desde allí viene la sanación. Apoyo terapéutico es importante, pedir ayuda es importante, porque a pesar de que lo puedes hacer por cuenta propia, la idea de que busques un terapeuta que te acompañe puede marcar la diferencia en nuestra recuperación. La idea es que tengas ese espacio seguro, confidencial, para explorar el dolor, porque es algo fundamental. Sentir que tienes allí con tu terapeuta ese espacio seguro donde digas lo que digas, va a estar bien y va a ser perfecto, y por supuesto eso nos lleva a la sanación. Juntos, tú como paciente y en terapia, podemos reprocesar esas memorias hirientes, darles un nuevo significado y desarrollar estrategias para tu sanación. Me encanta cómo en terapia podemos recrear a través de la imaginación una situación de humillación pasada, pero cambiamos el desenlace, reparamos tu historia, porque el paciente puede visualizar en ese ejercicio de imaginación cómo reclama
cómo reconoce que eso se sobrevivió, que existe una persona que ahora te apoya. Y estas intervenciones son totalmente simbólicas, pero pueden cerrar ciclos emocionales abiertos hace muchísimo tiempo. Compartir con otros que han pasado por experiencias similares rompe la sensación de aislamiento y vergüenza, sobre todo cuando son esos grupos que te contienen, donde te abrazan, o a lo mejor solo están para ti, allí en ese momento para ti y te pueden decir todo está bien y lo que estás sintiendo es real porque es tu verdad. Validarnos es una sanación que va a generar un sentimiento de comunidad muy reparador. Ojalá puedas vivir la experiencia. Es maravillosa. Por supuesto, practicar con nosotros la resiliencia y la autoafirmación diaria. La sanación de la humillación es un proceso gradual. Hay días buenos y otros en que esos viejos sentimientos resurgen y toman mucha fuerza. Por eso es importante cultivar nuestra propia resiliencia, esa capacidad de reponernos y aprender del dolor. Pero sobre todo siempre tenga a la mano alguien al que puedas llamar y decir, me siento mal, necesito tu ayuda. Puedes llevar un registro de logros, por pequeños que sean, para contrarrestar la tendencia a menospreciarnos. Rodéate de personas respetuosas que te hagan sentir valorada o valorado. Que puedas decir un no cuando algo no te gusta. Por supuesto, eso pasa por reeducar al niño que está allí, que creía que no tenía derecho a poner límites. Cada paso que demos para reafirmar nuestra dignidad actual es como una medicina contra antiguas humillaciones. Si antes te costaba opinar por miedo a equivocarte, practica dar tu punto de vista. Aunque sean conversaciones del día a día, esas triviales, porque es un comienzo. Si de niño nos decían, cállate, no sabes nada, o cállate, no tienes derecho a opinar, de adulto podemos empezar a decir, tengo algo que aportar. Y estoy segura que sí tienes algo que aportar. Al principio nos cuesta muchísimo, a mí me costó muchísimo, pero con la repetición, estas acciones construyen una nueva narrativa interna, la de alguien que reconoce su propio valor intrínseco. Un paso a la vez, confía en que tu palabra, tus pensamientos y tus acciones tienen un valor y en un espacio en este planeta y en este mundo por el simple hecho de tu existencia. La humillación es, sin duda, una de las experiencias emocionales más difíciles de sobrellevar. Hemos visto cómo su origen etimológico, humillar como hacer caer al suelo, se refleja en lo que sentimos. La humillación nos tumba anímicamente, nos hace querer desaparecer bajo tierra de la vergüenza que nos causa. Cuando esto ocurre en la infancia, el impacto puede extender sus raíces hasta la adultez, afectando nuestra autoestima, nuestras relaciones, nuestra forma de relacionarnos y la manera incluso en que habitamos nuestro cuerpo. Las manifestaciones físicas, ese nudo en el estómago, ese dolor de corazón, nos recuerdan que mente y cuerpo están profundamente conectados en el sufrimiento humano. Y podemos meter allí también el alma.
Los patrones de comportamiento que adoptemos son intentos de nuestro ser por protegerse de volver a ser herido. Sin embargo, el mensaje final es sumamente esperanzador y yo doy fe de ello, porque yo también tuve esa herida y la tengo, a veces sale por allí. El mensaje es que no estamos condenados a vivir para siempre bajo la sombra de la humillación, ni de ninguna herida. Sanar es totalmente posible. Requiere coraje para mirar hacia adentro y paciencia para reeducar a ese niño que está asustado que llevamos dentro. Pero los resultados, te lo prometo, valen la pena. Con ayuda, la transformación personal empieza cuando tomamos nuestro dolor como punto de partida para crecer. Muchas personas que hemos sanado la herida de humillación, reportamos que en retrospectiva ese proceso nos dio una empatía y una fortaleza súper especiales, porque aprendemos a valorar nuestra dignidad propia y también la ajena como un tesoro no negociable. Al final del camino, la humillación superada se convierte en dignidad recuperada. Y te prometo nuevamente que una vez de pie, ya no en el suelo de la humillación, sino con la frente en alto, somos libres para vivir una vida más plena con la certeza de que nuestro valor no depende de la opinión o la burla de los demás, sino de la intrínseca humanidad y resiliencia que llevamos dentro. Cada herida cicatrizada cuenta la historia de una victoria personal. Y la de la humillación definitivamente no es la excepción. Así que te invito a sanar, a levantarnos y seguir adelante con orgullo restaurado, a tu ritmo, a tu tiempo y a tu espacio. Mi esperanza está puesta en que nos permitamos identificar las señales de la herida de la humillación y de las otras heridas que te he hablado y de las que te tengo que hablar, para iniciar nuestra transformación y adquirir los recursos necesarios para sanar y para ser felices y encontrar nuestro potencial. Recuerda siempre que buscar ayuda es una buena opción. Si te ha resonado este episodio, te invito a que compartas en los comentarios tu experiencia o alguna situación en la que sientas que esta herida se ha manifestado en tu vida. Además, por favor, ayúdame a difundir el amor por el planeta entero. Comparte estos videos, todos estos videos que estoy haciendo desde el amor. Comparte todos nuestros episodios, suscríbete a nuestro canal, invita a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu amiga que se suscriba, activa la campanita para seguir recibiendo contenido transformador. Cualquier cosa, por favor, visita mi página web www.olimarmillan.com. Únete a nuestra cuenta de Instagram, @reflexiones sistémicas. Gracias por acompañarme en este viaje, que lo hemos llamado Reflexiones entre nos. Recuerda, por favor, que nunca más estarás solo. Estás contigo mismo y esa presencia es la base definitivamente de un amor verdadero. Me despido hasta el próximo episodio. Cuídate y definitivamente sigamos brillando. Chao, chao. Gracias por apoyarnos.
estaremos siempre a tu lado. Con cada paso juntos el futuro es dorado. Nos vemos en cada paso de este viaje, porque te prometo no vamos a parar. Chao, chao y besitos. Vamos a triunfar.